Este no es un paisaje cualquiera. Son las montañas de Judea, uno de los escenarios más importantes de toda la historia bíblica, donde durante siglos transcurrieron los relatos más conocidos y trascendentes de todas las escrituras sagradas. Si hubo una persona que conocía esta zona como la palma de su mano, era David ben Ishai, que como a todos nos pasó alguna vez, sintió en un momento que su vida no tenía ningún sentido. Todo parecía ir en la dirección correcta, hasta que, de repente, todo se le derrumbó. Había derrotado a Goliat muy cerca de aquí, en el valle de Elá. Todo Israel conocía su nombre y su gloria. El propio rey Shaul lo había incorporado a su corte, le había dado la mano de su hija Mijal para casarse y lo había puesto al frente de sus hombres. Si alguien parecía destinado a un futuro extraordinario, era él. Pero la historia tomó un rumbo completamente distinto y en lugar de recibir un reino, perdió su hogar. En lugar de vivir en un palacio, comenzó a esconderse. Y en lugar de caminar rodeado de soldados, terminó recorriendo solo todas estas montañas de Judea, buscando un escondite. Y ese escondite es lo que estoy buscando yo, junto con ustedes. Amigos, a simple vista aquello parecía el final de una historia prometedora. Sin embargo, la Biblia muestra que muchas veces es precisamente allí donde Dios comienza a escribir los capítulos más importantes. Hay lugares que aparecen en la Biblia, pero hay lugares como este que cambiaron la Biblia. Detrás mío la cueva de Adulam, una cueva más dentro de tantas que hay en las montañas de Judea. Sin embargo, aquí sucedería algo que cambiaría la historia de Israel para siempre. Porque la historia del reino de David no comenzó en un palacio, comenzó aquí mismo. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, la pregunta ya no es ¿qué pasó aquí?, sino ¿por qué eligió Dios un lugar como este para escribir uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia? Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes otro domingo, con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos como yo les prometí. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual pueden conseguir cosas como esta Biblia en hebreo y su traducción al español, que salen de aquí, Tierra Santa, a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Cómo visitarla, pinchando en el enlace de aquí arriba o en el primer enlace de este y todos los videos del canal. Amigos, hasta este lugar vino David cuando era perseguido por el rey Saúl, el primer rey de Israel, y hasta aquí llegó sin nada, desesperado, sin absolutamente nada, y sin embargo, contra toda lógica, comenzaría aquí uno de los reinos más importantes de toda la Biblia, de todo Israel. ¿Y por qué quiero hacer acá un video? Primero, para contar su historia. Y segundo, para entender ese fenómeno de un patrón que se repite una y otra vez a través de todas las escrituras sagradas. Hermanos cristianos, Jesús les dice algo. Empecemos, entremos antes que nada. Así como nosotros, también David encontró esta cueva. Imaginen el momento. El héroe que había derrotado a Goliat ahora se escondía de un rey que quería matarlo. La Biblia resume ese momento con una frase de una sencillez extraordinaria. Y qué privilegio el nuestro de poder leerla aquí dentro, en el lugar de los hechos. David se fue de allí y escapó a la cueva de Adulam. Así de simple, podría parecer apenas un cambio de escenario. Pero en realidad fue mucho más que eso, porque David no eligió este lugar para comenzar un proyecto, lo eligió para sobrevivir. Aquí no había un ejército esperándolo, no había un profeta anunciando que el reino estaba a punto de comenzar, no había multitudes cantando su nombre como después de la victoria sobre aquel gigante Goliat. Había este silencio, escúchenlo. Había incertidumbre. Esta era una cueva que ofrecía algo indispensable para un fugitivo, permanecer oculto. Sin embargo, fue entonces cuando ocurrió algo completamente inesperado.
La Biblia dice que al enterarse de dónde estaba, y no me pregunten cómo hacían para pasarse mensajes en esos días, ya que a mí me fue difícil encontrar esta cueva, la cuestión que al enterarse llegaron primero sus hermanos y toda la casa de su padre. Presten atención, David era quien salía de Belén para llevarle comida a sus hermanos que acampaban en Efes Damim antes de enfrentarse a los filisteos. Ahora son ellos los que venían a traerle comida a su hermano menor hasta aquí. También su padre al que conocemos y también su madre a la que la Biblia obvió rotundamente. Después comenzaron a reunirse con él hombres muy distintos entre sí y cito: todos los que estaban en dificultades, todos los que tenían deudas y todos los que se hallaban amargados de espíritu. Y él fue hecho jefe de ellos. Eran como 400 hombres. Amigos, detengámonos un instante en esa descripción. Todo eso pasó aquí. Sí, tengo piel chinita. Y presten atención que la Biblia no habla de guerreros de élite, no habla de generales experimentados, ni de las familias más influyentes de Israel. Está hablando de personas quebradas, hombres que, desde la mirada de cualquiera, difícilmente habrían sido el punto de partida para construir un reino, ¿verdad? Sin embargo, David aceptó conducirlos. Vivieron todos aquí adentro y con el paso de los años, muchos de aquellos hombres aparecerían nuevamente en el relato bíblico. Serían conocidos como los valientes de David. Acompañarían sus campañas, sostendrían su liderazgo y formarían el núcleo del reino que finalmente gobernaría Israel. Eso significa que el verdadero valor de esta cueva Adulam no estuvo aquí en la cueva, estuvo en lo que comenzó a formarse dentro de ella. Mientras el rey Shaul, el primer rey de Israel, veía a un fugitivo escondido entre las montañas, Dios estaba preparando a un rey. Y mientras el reino parecía más lejano que nunca, aquí comenzaba a gestarse, comenzaban a reunirse, casi sin que nadie lo advirtiera, el grupo de hombres que cambiaría para siempre el destino de David, de Israel y de la historia. Al salir de la cueva de Adulam, uno podría pensar que la historia de David terminó aquí. Pero en realidad esa cueva solo fue el primer ejemplo de un patrón que atraviesa toda la Biblia. Porque David no fue el único. Mucho antes que él, Moisés, también había visto cómo todos sus planes se derrumbaban. Después de crecer como un príncipe en Egipto, terminó huyendo al desierto de Madián. Allí pasó 40 años cuidando ovejas, 40 años que desde cualquier punto de vista humano parecían una vida desperdiciada, ¿verdad? Sin embargo, fue precisamente allí donde Dios se le reveló desde una zarza ardiente y le encomendó la misión de sacar a Israel de Egipto, redimirlos. Con José, ocurrió algo parecido. Había recibido sueños extraordinarios durante su juventud, pero el camino hacia su cumplimiento no pasó por un palacio, pasó por un pozo, por la esclavitud, por una cárcel egipcia. Y solo después de aquellos años de sufrimiento, llegó a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Amigos, David encontró ese mismo camino entre estas montañas y siglos más tarde, como les dije, Jesús también comenzaría su ministerio lejos del lugar donde cualquiera habría esperado encontrar su Mesías. Jesús, según la fe y la tradición cristiana, la creencia, no apareció en Jerusalén rodeado por las autoridades religiosas. Comenzó caminando por aldeas de Galilea, formando un pequeño grupo de discípulos mucho antes de entrar en la ciudad, donde finalmente cumpliría su misión. Jesús, Yeshua, también estuvo en cuarentena, en un monte, en una cueva de Jericó, el monte de la tentación. Como ven, los personajes cambiaron, las épocas fueron diferentes, las circunstancias nunca fueron iguales, pero el patrón permaneció. Primero llegó el tiempo de preparación, después llegaría la misión. Tal vez por eso David pudo escribir años más tarde unas palabras que resumen mejor que ninguna otra ese proceso. Y cito: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No era la frase de un hombre que hablaba desde la teoría, era la convicción de alguien que había atravesado valles, desiertos, persecuciones y cuevas como las que tuvimos antes de comprender que Dios nunca había dejado de conducir cada uno de sus pasos.
Quizás ese sea uno de los mensajes más profundos de la cueva de Adulam. La Biblia nunca presentó aquellos años difíciles como un accidente, los presentó como parte del camino. Y amigos, lo que vemos aquí, tan imponente, es un columbarium, no sé cómo se dice en español. Otra cueva que con los años se usaría para criar palomas. Miren la superficie, miren lo blanco que es como la nieve. ¿Qué les parece que entremos? Y allí les cuente de qué se trata y cómo termina nuestra historia. Aquí estamos y este lugar era un columbario. Los cientos de nichos excavados en sus paredes servían, les cuento, para criar palomas, un recurso muy valioso en la antigüedad. Durante siglos estos espacios formaron parte de la vida cotidiana de quienes habitaban esta región. En la antigüedad eran una fuente de alimento, proporcionaban un fertilizante muy valioso para la agricultura y muchas de ellas eran llevadas al templo de Jerusalén para ser ofrecidas en sacrificio. Esto me va a servir de escenario para terminar el video. Y les cuento que mientras caminaba hasta aquí no podía dejar de pensar en la misma pregunta con la que comencé este video. ¿Por qué elegí venir precisamente a Adulam? La respuesta quieren saber, porque Adulam no fue el lugar de donde David recibió una corona. Fue el lugar donde Dios preparó al hombre que un día la llevaría. Y esa diferencia es enorme. Muchas veces leemos la Biblia prestando atención únicamente a los grandes acontecimientos. El éxodo, la conquista de la tierra, la construcción del templo o la victoria de Goliat, ¿verdad? Pero Dios parece prestar una atención especial a los periodos que casi nadie recuerda. Aquellos años en los que todavía no había reconocimiento, ni poder, ni gloria. Fue allí donde formó a Moshe. Fue allí donde moldeó el carácter de Yosef. Fue allí donde preparó a David. Y fue allí donde también comenzó el ministerio de Jesús, mucho antes de que Jerusalén ocupara el centro de la escena. Quizás por eso la Biblia nunca ocultó los tiempos de espera. Al contrario, los convirtió en parte de la enseñanza. David terminó comprendiendo esa verdad muchos años después, cuando escribió en uno de sus salmos, y lo voy a decir emocionado, Kavod kiviti Adonai, vayet elai, vayshama shabati. Es decir, esperé paciente al Señor, Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Tal vez esa sea la verdadera lección que nos dejó Adulam. Dios no improvisó a sus siervos, los preparó y muchas veces lo hizo lejos de los lugares donde el mundo dirigía su mirada. Por eso quise venir hasta aquí, porque la cueva de Adulam no solo conserva el recuerdo de un hombre que huía, conserva el recuerdo del lugar donde Dios comenzó a transformar a un fugitivo en un rey. Shalom.